Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en este su programa Entre Ingenieros. Y esta noche tenemos un invitado de lujo, un personaje del arte que ha tenido la diferencia de poder estar con nosotros en este su programa Entre Ingenieros. Siempre semana a semana hemos tenido invitados ligados al área de la ingeniería, pero también la ingeniería implica pues creatividad, implica ingenio, implica el análisis, implica plasmar en un plano o a través de la arquitectura, plasmar. Por eso, amigos, para la Facultad de Ingeniería Mecánica y para la Universidad Nacional de Ingeniería, y en particular para el Centro de Proyección y Responsabilidad Social, es un privilegio esta noche tener en mi programa, este programa, al gran artista plástico de reconocido prestigio nacional e internacional, Espinosa. Fito, muy buenas noches. Qué gusto tenerte en el programa y muchas gracias por obsequiarnos tu tiempo tan valioso en tu ajustada agenda personal. Nos está fallando. Ahora estamos... Ya. Y así es. Entonces, todos los miércoles tenemos nosotros un invitado especial. Y hoy día he querido invitar a un profesional reconocido del arte plástico. ¿Por qué? De las artes plásticas. ¿Por qué? Porque es interesante que todos nosotros, que estamos siempre ligados a la ingeniería, tengamos una visión de lo que es un artista. Y al final, los arquitectos, tecnología en la aplicación, en la solución de un problema. Realmente muchas personas, cuando ven una obra de algún pintor, sienten una sensación diferente. Como le dijo el médico a Teodoro Van Gogh, yo puedo salvar vidas, pero tus obras van a salvar y van a modificar el espíritu de las personas. Entonces ahí está la manifestación, cuando podemos ver estas obras magníficas de Fito Espinosa en sus diferentes manifestaciones y en esa evolución que ha tenido desde el año que egresó, y ocupó el primer lugar en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la especialidad de pintura. Y tendremos ahora una hora de poder dialogar con él de diferentes temas y cómo vamos a ir enlazando ello a nuestro quehacer de ustedes como estudiantes, de ustedes como profesionales, de ustedes como público en general que realizan diferentes actividades. Pero hay algo transversal en esas actividades, que es la creatividad. Fito, ¿ahora sí me escuchas? Hola, sí te escucho, pero me dicen que no me ven, ¿no? A ver, vamos a ver. No, sí te veo, sí te veo. Sí te estamos viendo, Fito. Ah, ya, perfecto. Ahora se fue la imagen. Se fue la imagen. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora ya. está perfecto. Sí. Ya, perfecto. Bueno, es que siempre ocurren estos pequeños problemas. Bueno. Bueno, programa Entre Ingenieros, desde el Centro de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eres un invitado especial, eres un invitado. Esta entrevista con la calidad que tú siempre le das a las entrevistas. Fito, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Pues gracias por la invitación y nada, acá estas noches un poco frías. Sí, pues, pero el frío se sublima cuando tenemos tu participación y sobre todo la expectativa que ha generado en todos nosotros. Fito, la primera pregunta que tendría que hacerte, o tendríamos que hacernos, es, tú egresas
en el año 95 de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero tú ya venías de ser bueno porque ocupas el primer puesto y en el área de pintura, especialmente en la especialidad de pintura. ¿Cuándo nace en ti este bicho de seguir no una carrera convencional, entre comillas, que los papás aceptan siempre, como es normal que uno le diga, papá, quiero ser en tu caso? Bueno, lo que sucede es que yo venía recién, pero desde antes yo siempre tenía mucha necesidad de hacer cosas con los, ¿no? Entonces yo construía cosas, armaba. Desde chico jugaba con estos juegos tipo Lego o un juego que se llama Mecano y te armaba todo, ¿no? Es más, mi papá pensaba que iba a ser ingeniero o arquitecto o algo así, porque me la pasaba construyendo cosas o desarmando cosas, ¿no? Y a veces no las podía volver a armar. Entonces, claro, ¿no? De que su único hijo hombre, porque yo tengo 4 hermanas, decía un ingeniero. 14, 15 años en la adolescencia comencé a dibujar, ¿no? Ahí comencé a dibujar solo, porque no tenía mucha información sobre el arte, ¿no? Yo vivía en el Callao, estaba en un colegio donde no me enseñaron prácticamente mucho sobre... Entonces mi pasión por el arte era ver revistas, ver dibujos que me gustaban, carátulas de los discos, de la mucha por esa época, muchas carátulas de discos que ilustraciones. Y por ahí empezó la cosa, ¿no? Empecé a dibujar eso. Entonces recién a los 15 años comencé a dibujar 6 y a los 16 años, muy joven, estaba adelantado un año. Bueno, lo único que había en ese momento era diseño gráfico, ¿no? Es por eso que decido postular a la Católica Arte, a diseño gráfico. Y ahí es donde ingresé. Y claro, mi papá preguntó por ahí, pues, en su entorno, y le dijeron que el diseño gráfico era, pues, una carrera del futuro o algo así. Entonces, bueno, estuve de acuerdo. El problema empezó cuando, luego de estar en diseño gráfico, me di cuenta que no era eso, digamos, lo que ya quería hacer, ¿no? Yo quería explorar la creatividad con el color y con el dibujo. Y ahí fue cuando me vino mi primera acción, ¿no? Escritura ya no le hizo tanta gracia. Pero por suerte estuve en la misma facultad donde estaba la especialidad de pintura, ¿no? Mientras yo estudiaba diseño gráfico, tenía amigos al costado que estaban pintando y dibujando y haciendo esculturas y grabado. Entonces, fue una suerte ingresar allí, porque podía haber estudiado donde no haya pintura, ¿no? Claro. Y entonces ahí fue que me cambié, ¿no? Que me cambié a pintura y bueno, hice toda la carrera de pintura, ¿no? Bueno, ¿tú eres más pintor que dibujante o más dibujante que pintor? ¿O cómo ha sido tu evolución? Mira, yo creo que en mi vida he pasado por varios aprendizajes, ¿no? Y creo que ahora hago algo que no sabría muy bien explicar qué es lo que hago. Es una mezcla de todo, mezcla de pintura con dibujo. Sí, también está ahí el diseño gráfico. Y también está, creo, varias cosas en mi vivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también hago historias, tengo cuentos y en mis imágenes escribo. Entonces también hay algo que es como un poquito que viene de la literatura o de la poesía, o esas cosas que también siempre me interesaron. Entonces por eso creo que ahora hago una mezcla de cosas que es un poquito difícil para mí de catalogar, ¿no? Y siempre me debato un poco entre esas, ¿no? La mitad de mi tiempo trato de pintar y la otra mitad de dibujar. Por ahí va la cosa, ¿no? Se habla mucho en muchas entrevistas que hacen a personajes de tu nivel. ¿Qué es lo que los inspira? ¿Es cierto o es un mito o un paradigma que los artistas tienen una fuente de inspiración
o es que la vida misma te va llevando por derroteros a través de los cuales tú sientes la motivación de pintar, de crear? ¿Cómo es el tema ese? Yo creo que podemos separar en dos cosas, ¿no? Hay algo que sí yo creo que es muy natural. Es algo como que uno viene, bueno, probablemente todos los niños, pero en mi caso era obsesivo, ¿no? Por eso es que me quedaba hasta horas de la noche elevada. Mi papá tenía que ir a obligarme a que me acueste porque yo simplemente seguía jugando y armando cosas. Entonces, ahí hay algo que es como algo que no se puede explicar, ¿no? Es como algo que viene contigo mismo, ¿no? Es algo muy como, ¿cómo voy a llamar? Muy de vocación, pero innata, ¿no? Es hacer cosas con las manos. Luego ya uno crece y comienza a darse cuenta que esta necesidad de hacer cosas con las manos tiene que tener un cierto sentido para que tú te dediques a eso, ¿no? Porque si no sería Claro. solamente una especie de labor manual, ¿no? Podría ser como un artesano o como alguien que desarrolla una labor manual, tejer, coser algo de manera mecánica, ¿no? También puede ser, incluso puede ser un dibujante de mecánica, ¿no? Alguien que copas, ¿no? Entonces yo creo que hay un segundo momento en la que también tienes algo de vocación o de personalidad, porque para dedicarte al arte tienes que tener una personalidad especial, ¿no? Hay una sensibilidad especial que te hace ver el mundo de una manera especial, te hace cuestionarte las cosas para luego tratar de ese cuestionamiento poderlo volcar en algo que puede ser una idea o una pregunta o una emoción. Y creo que ese es un poco el trabajo del artista, ¿no? Transformar este mundo, que es un mundo no material, que es el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las ideas, y transformarlo en algo tangible, ¿no? En una Ujú, cosa, en un objeto, en un dibujo, en una escultura. Entonces creo que son como dos ujú. momentos, ¿no? Uno es la cuestión innata de querer hacer algo, que es algo que traen los artistas, y lo otro es algo que sí, uno lo va cultivando, ¿no? Esta vocación, digamos, esta cosa, esta inspiración nace de algo que uno va cultivando también, ¿no? Tiene que ver con la filosofía que uno sigue o con las cosas que lees. El mismo arte también ¿cómo se llama? Te inspira a crear más arte, ¿no? Dime, acabas de mencionar algo muy importante, las lecturas. ¿Qué tipo de lecturas crees tú que te han ayudado o han motivado en ti descubrir algo que tú no pensabas y que motivó de repente hacer un cuadro, ilustrar algo o entrar al mundo de la cerámica que he visto tus obras o escribir tus cuentos, tus obras para niños o sencillamente el ponerle el nombre a una canción? ¿Lees libros de autoayuda, de ciencia ficción? ¿Cuál es tu, tu preferido, ¿no? ¿O lees poco, lees mucho? ¿Cómo es el Yo tema? empecé leyendo cosas de ficción, ¿no? O sea, de chico me gustaba mucho la Ujú, ficción, este, tipo libros de Julio Verne, los clásicos, ¿no? Y claro, después algunas otras obras, tipo de Asimov, que eran ya ciencia ficción más claro. complejas, o como, ¿cómo se llama el de la historia sin fin? Michael Ende, también tenía obras muy inspiradoras para mí, ¿no? Y el cine también, ¿no? Me fascina. De más grande, una de las cosas que más busco, ¿no? Entonces, por eso que son Ya. muy científicos. Y entonces ahí he encontrado como un universo enorme, porque en el fondo es la pregunta de ¿qué es esto, no? Que desde muy chico tuve esos
esos cuestionamientos, digamos, que tenían que ver con cosas como, fui más para el lado místico, ese tipo de filosofía oriental creo que también me marcó un montón. De alguna forma me he sentido como muy cercano a ese pensamiento entre poético y oriental, ¿no? Alucinantes. Sería un poco complicado contarlas, pero que tienen que ver con, por un lado, autismo, y por otro lado, con cosas que tienen que ver con sabiduría antigua, que tiene que ver con el tarot, por ejemplo, que también es un universo fascinante, que es simbolismo antiguo, ¿no? El tarot es muy interesante porque se basa en imágenes, ¿no? Entonces, el tarot son como símbolos que ejemplifican arquetipos arraigados en toda la humanidad, ¿no? Y bueno, por ahí va un poco mi investigación de más adulto, ¿no? Ya, otra cosa que he podido observar en tus obras es que tú no empleas con mucha frecuencia los colores primarios, el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Entonces, ¿a qué se debe el que tú prefieras otro tipo de texturas en los en esa paleta de pinturas? No sé, esos colores tan fuertes, tan impresionantes. Bueno, pero te cuento que yo he pasado por, ¿no? Mejor dicho, la mayoría de personas conocen el estilo que tengo ahorita o los últimos, no sé, pues 8 años, ¿no? Pero claro, yo tengo pintando ya Ya, bastante tiempo. claro, del No 90. eran así. He tenido etapas de colores más intensos, de colores Ya, más fuertes. Incluso tal vez utilizaba armonías no mezcladas, o sea, por ejemplo, armonías cálidas, pero dentro de esas armonías cálidas colocaba rojos intensos, naranjas, ¿no? Cosa que ahora ya no lo ya. hago. Lo que sucede es que poco a poco mi trabajo se ha ido relacionando más con el dibujo, ¿no? Entonces, lo más importante a la línea ha pasado a ser un acompañamiento de las líneas y del dibujo, y entonces ha tenido, ¿no? O sea, el color es como que acompaña, pero ya no es un color así, digamos, potente, ¿no? Es armonía que más bien crea un ambiente, ¿no? Crea un ambiente en el cual se desarrolla estas líneas que arman el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que un poco a lo que he llegado, pues, bueno, Claro. de varias exploraciones, ¿no? Dime, y en esta evolución del Fito Espinosa del 95 al 2021, ¿no? Me imagino que no todos han unos retos inesperados que a veces se vuelven complejos, más aún en un país en donde la pintura o el arte en general no tiene esa valoración que debe tenerla, ¿no? ¿Has pasado tú por esas etapas difíciles para llegar a donde estás ahora y cómo lo superaste? Sí, claro. Digamos que en el mundo del arte es más fácil lograr entrar cuando, digamos, estás dentro del grupo del mundo del arte, ¿no? Yo era un outsider total, ¿no? O sea, yo vivía en el Callao, y, o sea, mi apellido es Espinosa, ¿me entiendes? O sea, Espinosa es como García, más, no tanto como García, Era la pero, antítesis, era la antítesis del o sea, artista. claro, me refiero a que no tenía, pues, digamos,
ese empujón que claro. podría tener algunos que pueden sus padres tener relación con el arte, ¿no? De Ujú. alguna forma, ¿no? Entonces mis padres no tenían ni mi familia, ninguna relación con el arte. Entonces, empezar fue difícil, ¿no? O sea, romper, para empezar, digamos, para empezar de comienzo, ¿no? Fue difícil escoger la carrera, fue difícil ser aceptado por mi familia, aceptado por el grupo de personas con las que yo vivía, mi barrio, ¿no? Siempre era como el raro, ¿no? ¿Para qué haces eso? Si eras bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, ya superar eso fue también todo un tema, ¿no? Porque me sentía un poco mal, Claro, sentía que tenía que cubrir las expectativas siendo artista, ¿no? Entonces, y además la época no era la mejor época para estudiar arte, ¿no? Era la época en la que la, la peor crisis con Alan García y después vino Fujimori y el paquetazo, ¿no? Entonces, claro, claro. no, y estudiar arte, ¿te imaginas, no? En ese contexto, para ¿no? Yo que vivía en Callao, ¿no? Clase media, baja, era como, ¿qué estás haciendo, no? Era- eh, no fue muy bonita esa etapa. Pero bueno, terminé, me esforcé un montón y probablemente por eso acabé, pues, en el primer lugar de la promoción y eso me ayudó bastante. Y por esa época había Claro. varios concursos de pintura, entonces me fue bien porque gané varios concursos y tuve una etapa ahí bien como de subida, ¿no? Y luego, Claro. por esa época, las cosas no mucho se revaloró. Entonces, yo he tenido como varias subidas y bajadas. Claro, bajadas son el problema, ¿no? Claro, como siempre. Este, he tenido etapas difíciles y todo me cuesta mucho en algún momento de si seguía con esto, ¿no? Si seguía intentando un pintor en un país donde no tenía garantizado el cómo pagar mis gastos a fin de mes, ¿no? Pero eso mismo me llevó a crisis, porque tuve un par de crisis muy duras, y una última fue cuando tuve a mi primera hija, que claro, cuando tienes un hijo, ahí se te cae el mundo, porque dices, ya, Claro, ahora cómo voy a hacer, porque ya no se trata de mí solamente, ¿no? Se trata de tener estabilidad. ¿Cómo hace un artista para tener estabilidad cuando no sabes si vas a vender cuadros el mes que sigue, ¿no? Entonces fue ahí cuando probablemente comencé a gestar lo que ahora he logrado, que es, vivo en el Perú, vivo en un país en el que el arte llega a poca gente, ¿no? Que el arte es muy costoso. Realmente quería hacer otra cosa, ¿no? Como ujú, estudié, quería ser ilustrador, yo quería llegar a más gente. Yo no venía de un mundo en donde vivía un grupo selecto de personas que de la alta cultura, no, yo venía del arte popular. ¿No? Entonces ahí fue que comencé a gestar esta idea de yo quiero llegar a más gente porque vivo en el Perú y en el Perú es una necesidad de consumir arte, o sea, de que la gente pueda ver arte y tener arte, porque además es una necesidad. Todas las sociedades necesitan arte y en nuestro país, pues el arte ha sido relegado desde ujú. siempre, ¿no? Como la última rueda del coche. Así es. Obviamente dije, no voy a tener apoyo del Estado, de entidad, olvídate de eso. O sea, tienes que tú ver la Claro, manera, cómo llega gente y de qué manera. Y ahí fue que comencé a pensar la manera en hacer cosas que puedan llegar a distinto público, ¿no? Que si una persona quiere comprar un cuadro original, entonces tiene un costo y llega a un grupo de personas, pero también puedo ofrecerles a otras personas otras cosas. A un estudiante le puedo ofrecer libros, cuadernos, puedo hacer, no sé, ujú, grabados, agendas, objetos que están al alcance de, digamos, personas que no son, pues, millonarios, pero simplemente claro, necesitan vivir rodeados de cosas bellas, vivir de arte, vivir con arte alrededor. ¿No? así es. Entonces, digamos que Esa estas crisis me ayudaron, ¿no? Para de alguna forma ir desarrollando lo que con los años he desarrollado, ¿no? claro, como dijo alguien, nadie cambia haciendo lo mismo. Y tú probablemente eso te obligó a, a descubrir otro potencial que tenías dentro, como la escritura, como la música, la ilustración, porque tengo entendido que también tú ilustras publicaciones de otras personas en revistas, en periódicos.
Entonces, eso también implica el poder interpretar lo que de pronto la editorial quiere plasmar o el autor quiere plasmar en su obra. ¿Cómo es ese detalle? ¿Te entrevistas con el autor? ¿Te entrevistas con los editores para ver cómo es el tema? ¿Haces tus bocetos? ¿Y qué tiempo te toma eso más o menos? Claro, por eso tengo un trabajo que es como, podríamos dividir en dos partes, ¿no? El trabajo que yo hago, mi trabajo personal, que lo muestro con mi hago encargos, y estos encargos son variados, ¿no? Pueden venir desde, por ejemplo, un encargo que es para una persona, Ujú. que es algo muy personal, ¿no? Viene alguien y quiere que un cuadro, pero que sea hecho para la persona exclusivamente. Normalmente converso con la persona, me cuenta, me dice, me gusta esto, me gusta lo otro, y me gustaría, qué sé yo, representar, y que tengo por mi familia, qué sé yo. Las personas me cuentan su... Entonces yo, en base a lo que me cuentan, les hago un boceto, ¿no? O uno, dos o tres bocetos, y luego, en base a ese boceto, ya le pinto el cuadro. Pero pues, tengo encargos que no son de cuadros, son para una ilustración para algo específico, ¿no? Por Ujú. ejemplo, puede ser desde una persona que me pide un regalo para alguien, o puede ser una empresa que quiere hacer una campaña de comunicación. Claro. Entonces, por eso son muy variados los pedidos. Es muy distinto cuando le pinto un cuadro, un dibujo a una persona en particular, que a una empresa que me dice, mira, quiero intervenir, quiero llenar el tren Hiram Bingham que va a Machu Picchu y quiero que tenga una ilustración en todo un vagón, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tiene otras implicaciones, pero igual, ¿no? Me siento con la empresa, con las personas y me cuentan, mira, queremos este proyecto, queremos hacer tal cosa. Y es bien interesante porque luego, cuando haces eso, ese tipo de trabajos, el proyecto es mucho más amplio, ¿no? Tienes que pensar en mucho más cosas, tienes que hacer un diseño que represente lo que la persona o la empresa, qué sé yo, quiera comunicar. Entonces, por eso es que lo interesante de mi trabajo es que ya me llaman porque obviamente les gusta mi Claro. trabajo y porque se alinean los valores que ellos quieren comunicar con los míos. Entonces, la cosa fluye porque obviamente me están buscando a mí no para que haga algo que no soy, sino para que haga lo que yo hago, ¿no? En ese contexto, Fito, me imagino que trabajas con algunos colaboradores. ¿Cómo sintonizan los colaboradores lo que tú quieres plasmar en un cuadro o en eso que tú nos comentas en este momento? Porque tú trabajas en varios formatos, ¿no? Pero cuando tú cuentas un formato súper especial donde tú requieres la colaboración de una o dos personas, no lo sé, ¿cómo ellos interpretan algo que tú al final debe ser lo que tú quieres decir? También son artistas, también son especialistas en algo, y sobre todo, cómo se interactúa, cómo se genera la empatía y la asertividad en ese trabajo verdaderamente en equipo, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en realidad hasta ahorita, recién intenté tener una persona para que trabaje conmigo, pero hasta ahorita no trabajo con nadie Ah, que caramba. haga el trabajo plástico, o sea, la pintura o el dibujo. En realidad, yo hago toda la Ya. parte artística y creativa. Y tengo personas con las que trabajo que me ayudan al trabajo que sigue, ¿no? Por ejemplo, impresiones, o que simplemente se hacen trabajos, se imprimen para cosas. Entonces, ahí trabajo con otras personas. Trabajo con personas que manejan las redes sociales, trabajo con las personas que manejan mi trabajo. Claro. Pero toda la parte artística la hago yo. Y antes de que ya necesitaba una persona que trabaje conmigo, pero justo con la cuarentena, bueno, ya la cosa se quedó un poco Qué ahí bien. truncada. Y ahora estoy pensando en que sí necesito personas con las cuales poder trabajar, porque tarde o temprano voy a tener que hacerlo, ¿no? Fito, la pintura es tu pasión.
es tu esencia, y cómo en medio de esa esencia fluye el querer y sentarte a escribir. ¿Qué motivó que escribas? De repente un alto cuando estás pintando algo, de repente un niño o un anciano o una circunstancia, ¿qué te llevó a sentarte y a crear obras como las que tú has tenido? Yo tengo acá Luz Artificial, que has publicado, El Mundo Invisible, El Capitán de los Cielos Intermedios. Entonces, ¿cómo nacen esas obras? ¿En qué momento de tu evolución aparece tu vocación por escribir? Bueno, el escribir yo creo que fue un tema paralelo a la pintura, ¿no? A estudiar pintura. Porque, ahora, era un tema de escribir de una manera muy libre, ¿no? Yo me acostumbré a escribir de una manera muy libre en el sentido de que cada vez que iba creando algo, siempre escribía las ideas, lo que sentía, porque esto me ayudaba a bocetear, a garabatear. Incluso el garabato inicial siempre venía acompañado de palabras, de frases, ¿no? Lo que me costó un poco después fue ya a esas ideas, frases o cosas poéticas darles una forma coherente para hacer una historia, ¿no? Eso me costó un poco más porque yo escribo de una manera muy libre, ¿no? Muy como poemas o como ideas sueltas. Claro. Y esas ideas siempre han ido con la creación pictórica, ¿no? Yo creo que la línea, el dibujo y la idea y las palabras van todas juntas, ¿no? Cuando Y en comencé ya eso, Dime. y en eso, en ese tránsito aparece la música, porque también podrías tú interpretar una de tus obras o una parte de lo que escribes musicalmente. ¿Te ha sucedido eso? Sí, mira, tal vez faltó contar esta parte. Cuando empecé a estudiar pintura o artes, básicamente hacía tres cosas que las sigo haciendo hasta ahorita, ¿no? Una es escribir, la otra es dibujar, pintar y la otra es tocar, ¿no? Tocar y cantar, Aquí. ¿no? Y tocar, cuando toco, obviamente empecé tocando y sacando canciones, y, ¿no? Las canciones que te gustan, pero casi siempre tengo una necesidad muy grande de componer, entonces siempre paro componiendo. Ahora, con esta música no hago mucho, ¿no? Generalmente son canciones que las hago para mí, y para sacarme el clavo, hace unos años grabé un disco y todo, ¿no? Pero normalmente El siempre ha campo de sido la parte, el lado B. Sí, grabé un pequeño disco que hice un librito en el que tenía la imagen, justamente hablando de esto, ¿no? En este librito que hice venía el disco, era justamente lo que, ¿no? Son como diferentes estaba todo partes de una junto misma ahí. energía, ¿no? La vibración, sí, la vibración de la música o olor y de la voz cantada, que finalmente son palabras, para mí es como una misma cosa, ¿no? Incluso yo interpreto la armonía de una canción, es para mí la armonía, son la armonía y es el sonido, ¿no? El sonido es la textura, la armonía. Y luego viene el dibujo, que es Claro, la porque melodía. así es, porque la música, así es, claro. Y para mí son como partes de lo mismo, ¿no? Incluso en una época Bueno, tenía mucha relación, claro. Ujú. Yo tenía mucha relación, estuve por ejemplo, leyendo algo sobre ti y en este disco que se está superponiendo Dime. sí, el sonido un poco. En esta publicación,
que haces, denominado Campo de Fuerza, que lo sacas en el 2014, estuve leyendo los títulos. Había Implosión, tenía Para Seguir, El hombre que no quiere ocupar espacio, Campo de Fuerza, Espejos, Videojuego, El sol del sol y Cielo. Entonces observé que en todos esos títulos había algo transversal que era el universo y el ser humano. Y siempre también en tus pinturas he observado que a veces acompañas eh, esa singularidad que tienes de que la persona que aprecia tu obra o escucha tu música, aparte que tienes una voz muy bonita, muy melodiosa, ya te lo habían Muchas dicho, gracias. sí, sí, tienes una voz espectacular. Eh, ¿Cómo, por qué aparece esa línea transversal? Bien, hay algo de encanto, ilustraciones para los niños, ¿no? Un niño ve eso y se recrea. Y cuando un adulto ve tu cuadro, más allá de poder verlo, eh, invita a poder decir, ¿qué quiso decir Fito? No sé si alguna vez te ha sucedido que tú has creado una obra, la has presentado en tantas galerías que has estado en el mundo, y alguien te ha dicho, Fito, qué bonito ha sido esto que pintes tal cosa, y estaba muy lejos de lo que tú habías pensado inicialmente o querías expresar en el cuadro. Es un poliedro de muchas aristas, porque la gente recrea un escenario a veces impensado por uno, y que podría motivar en ti, o creo que la próxima voy a hacer esto, qué interesante lo que me dijo la persona. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? Sí, claro. Lo que pasa, creo que el arte, justamente a diferencia de otros tipos de comunicación, eh, tiene muchos niveles, ¿no? Y eso es lo rico del símbolo, ¿no? Eso es lo rico de la obra de arte, eso es lo que lo enriquece, porque no es solamente Claro. un mensaje, no es solamente un significado, ¿no? Sino que tiene varios niveles en los cuales, por ejemplo, un niño puede ver reflejado algo y un adulto puede ver otra cosa, un crítico de arte puede ver algo más. Y para mí eso es algo que es innato a la obra de arte, ¿no? Ahora, con respecto a esto que hablas sobre el universo, sí, yo creo que es algo que me he pasado muchos años pensando sobre su significado, ¿no? Y tiene que ver con que siento que el ser humano, de alguna forma, o el ser humano contemporáneo, es como que ha roto de alguna forma su relación Uh -huh. con lo más grande, ¿no? Con lo que nos abarca, ¿no? De alguna forma se ha roto la relación con Dios. Bueno, tienen problemas. Y por otro lado, vivimos como aislados en nuestro mundo moderno, como el cosmos, con lo Fito, más... cuando... Dime, dime. Eh, Fito, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Porque el sonido no se está escuchando cuando has estado hablando. Parece que la conexión de internet es un poco baja. sí, eso suele pasar Eh, a veces. sí, la tecnología a veces nos abruma y a veces se pone exquisita. Debe ser porque estás presente, pues, Fito, o sea, la tecnología se siente rezagada en estos momentos. Eh, Pregunta acá Leonardo Mira, Aniceto. hace un tiempo tuve esta idea que creo que siempre la he tenido, pero nunca la tuve tan clara, ¿no? En realidad, el arte y todas las demás disciplinas no deberían estar separadas, ¿no? Es como un invento el separarlas, ¿no?
Porque el arte no debería estar solo en un museo, debería estar en todas partes, ¿no? O sea, para desde el momento en que buscan resolver cualquier cosa, un puente, un lo que sea, ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que el arte debería ser algo que nos acompañe en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? No sé si se escuchó o no se escuchó. Inquietud, por querer saber qué estás diciendo. Estamos en ese mundo mágico. Nada, el tema, lo que te decía era un poco que yo creo que el arte nunca, el arte no debería estar separado de ninguno de los Es aspectos, así no el debería estar tema, a separado. veces así son las entrevistas en vivo. Tienen su encanto. Sí, y tiene, y Tito, además por en momentos se escucha como robot, ¿no? todo, me Dime. preguntaba, cuando tú inicias la creación de una obra, sí, pues, cuando hay una creación de una obra que tú vas a iniciar, hay un proceso. ¿Ese proceso es definido o no hay un proceso establecido como un menú que tú haces un rito para comenzar un cuadro, una obra o una publicación o crear una canción o cuando haces tu cerámica? Es un impromptus, viene la inspiración, la necesidad de hacerlo y entras en trance. ¿Es así? Tendría que separar los trabajos que son más trabajos, ¿no? Que son encargos, Claro. diseños, en los que sí tengo que, obviamente, estructurar las cosas porque hay una serie de ideas que tengo que representar. Pero en el tema más libre sí me gusta así, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces lo que hago es leo, escribo, veo cosas, dibujo y de pronto subo sin ningún boceto, sin nada. Es como la incertidumbre que va a Ah, ocurrir. Interesante que fluya claro. de pronto eso que está ahí, eso que has leído, te has pasado toda la semana pensando en una teoría recontra y pastrula, y de pronto simplemente quiero pintar. De pronto me piden un encargo totalmente así, ¿no? Esquematizar, poner mis y hacer mi boceto. Trato de jugar, ¿no? En ese espacio que me da encargos, cosas que hacer muy formales, que tengo que ceñirme a. No siempre trato de jugar. Pero es bien interesante tener esas dos cosas, porque la libertad a veces la sentimos en contraposición, Claro. ¿no? ¿Mm? Así es. A ti viene una persona y se la lleva. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Sea un libro o te llaman, señor, hay que hacer la segunda edición porque ha sido un golazo de media cancha tal libro. Entonces, sientes que el público ha sintonizado contigo, les ha encantado, les ha gustado. Igual, un cuadro que lo has hecho y sale en una galería y se lo llevan. ¿Qué sensación tienes en ese instante? Mira, Nostalgia, cuando era joven, alegría. cuando era más chivolo, me costaba un poco. A veces retenía los cuadros en mi taller, ¿no? La hacía difícil, ¿no? Pero claro, después Yeah. tienes 5 años pintando y tienes ahí 40 cuadros acumulados y aprendes a soltar, ¿no? Aprendes a que tienen que. Ya lo necesito en el armario. Sí, porque además cuando te los quedas, terminan arrumados, ¿no? Y cuando se van, terminan teniendo una vida
alterna, una vida propia, ¿no? Es muy bonito eso, es muy bonito darte cuenta que hay personas, incluso niños creciendo alrededor, o sea, digamos, en su casa y que tienen una obra y que estas personas están viviendo alrededor de una obra. Entonces, eso es muy bonito. Cuando te das cuenta de eso, Le dan vida. realmente sientes gratitud. Claro, Claro, le dan vida. claro. Sigue viviendo, la obra sigue viva. Ahora, sí, dime, dime. Claro, así es. No solamente vive el cuadro, vives tú, trasciendes también, ¿no? Sí. Y, ¿Y con qué cuadro de todos los que has confeccionado, has creado, has pintado, te hubiese gustado quedarte? Yo creo que he tenido De la primera diferentes etapa, etapas. claro, Claro, claro. tendría que escoger como un cuadro de cada etapa. He tenido como 7 etapas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces tendría que escoger como 7 cuadros. Pero mira, Ya, por eso en el año 2015, me parece, ya ni me acuerdo, hice una retrospectiva, ¿no? Y fue un trabajo ya, arduo porque escribí, llamé a todas las personas que yo sabía que tenían cuadros míos desde hace 20 años y recopilé, traje los cuadros a mi taller, los fotografié e hice un libro, hice una exposición retrospectiva. Entonces, desde ese día me siento mucho más aliviado y tranquilo porque ahora tengo un libro donde está toda esa información claro. fotografiada, impresa, ¿no? Y tengo mi archivo ahí guardadito. Entonces, tranquilo. Fue un trabajo como de un año, ¿eh? Te lo digo. Fue un trabajo arduo de Claro. buscar los cuadros, tomarles la foto, hacer que escriba un crítico de arte, amigo mío, que ha visto toda mi carrera, que escriba todos los textos, y luego financiar el libro, que bueno, en realidad lo financié yo, pero así que me costó un ojo de la cara, así que, Me imagino. pero ha sido un trabajo muy bonito el rebuscar todo lo que has hecho durante 20 años. Fue un trabajo bien, bien loco. Claro, y además es como una tomografía de tu vida, ¿no? Porque cada cuadro está asociado a una vivencia especial. Al verlo y al poder nuevamente mirarlo, seguramente que venían a ti las circunstancias en las cuales tú los has pintado, ¿no? Y qué emociones te generaron ese cuadro, que ahora ya no las tienes o vuelven, porque la vida es así, un vaivén, Sí, ¿no? claro. Sí, yo Y sientes lo recuerdo mismo, ¿ah? Yo recuerdo mi vida en base a las cosas que hacía, a los cuadros que pintaba, a la época en la que vivía. O Claro, sea, yo recuerdo cosas, claro, hice esto y recuerdo porque estaba en esta etapa haciendo tal cosa y recuerdo los cuadros. Es alucinante. Y claro, cada vez que veo un cuadro, una así foto de un cuadro antiguo, me es acuerdo alucinante. totalmente del momento que vivía, con quiénes paraba, ¿no? ¿Qué hacía? Qué bien. En un reportaje televisivo, observé que tenías dos gatos como tus mascotas. Entonces me preguntaba, eh, ¿por qué no fue un perro? O de repente tienes perros, ¿no? Pero yo solamente vi los gatos. Y dije, le voy a preguntar a Tito, ¿por qué esa predilección? Es más, en un cuadro he visto un gato. Sí, claro. Y además, muchos cuadros, como tú lo explicas en una entrevista, eh, dibujas un animal, que curiosamente era un gato, ¿no? Que no es porque dibujes al gato, sino porque complementa la idea que tú quieres en la persona que va a observar o las personas que van a tener el placer de recrear su tiempo en una galería o en tu galería. ¿Cómo es esto, Fito? Bueno, en primer lugar, siempre he tenido gatos y creo que eso tiene que ver bastante con la personalidad, ¿no? O sea, yo creo que hay personalidad perro y personalidad gato, ¿no? Es así de radical. La personalidad gato es una personalidad obviamente mucho más tímida, ¿no? Mucho más casera,
O sea, no sales a pasear al gato, ¿no? O sea, los gatos se van Claro, solos, ¿no? claro. El Y gato no vienen te hace amuleados. caso. El gato es Claro, independiente, no te hace se la lleva caso. fácil, se la lleva fácil. No cuida nada. Y, no, claro. En cambio, la personalidad perro es otra, ¿no? Tienes que sacarlo a pasear. El perro es pura energía, ¿no? Y bueno, mi papá es obviamente gato, ¿no? Entonces he tenido muchos gatos en mi vida. Ahora tengo 2 gatos y sí, he tenido diferentes gatos en mi vida, ¿no? Y los gatos para mí sí me han Ujú. acompañado siempre. Tienen esto que ver con, con el misterio, ¿no? Con la creatividad, Claro. con la noche, ¿no? Los gatos duermen todo el día y en la noche están ahí haciendo Bien. sus cosas, ¿no? Igual que los pintores que Y de día duermen y de noche pintan. claro, y entonces, por otro lado, el tema de los animales, sí, o sea, cuando trabajo animales, para mí es como tratar de hablar acerca de lo humano, ¿no? Que son finalmente características, ¿no? Ujú. Últimamente he trabajado varios animales, ¿no? Animales, insectos, no sé, cuando trabajar, por ejemplo, un búho, entonces representa algo muy distinto que un pavo real, por ejemplo, ¿no? Y esas características de los animales para mí son bien interesantes, porque además, si te pones a ver el horóscopo chino o el horóscopo tradicional, en todos hay animales, ¿no? Los Claro, animales nos proporcionan como las así es. características de nuestra Cada personalidad, cultura ¿no? pues tiene sus cosas, ¿no? Y dime, ¿nunca le has Animales son dado una importantes. mirada a la... Sí, eh, eh, el arte desde su inicio, vamos a hablar de ya del Perú. mm, ¿Qué opinión tienes sobre la pintura y la cerámica, por ejemplo, de las culturas pre-incas, ¿no? Mochica, Chimú, Nazca? ¿Motivaron en ti de pronto alguna reflexión y cómo lo han hecho para aquella época, ¿no? Pareciera que hubieran venido seres de otro planeta. Muchos hablan de la ufología y cómo podía hacer eso. ¿Te generó alguna inquietud ello? Sí, por supuesto. Las culturas pre-incas son espectaculares, ¿no? O sea, hay una capacidad de simbología, de síntesis impresionante. O sea, la cultura chavín, los mantos paracas, olvídate, yo me he quedado pegado mucho tiempo Ah, con ese tipo de trabajo simbólico, ¿no? Incluso por sí, eso me relacioné mucho espectacular. con el dibujo, con la línea, con la capacidad de abstracción, ¿no? Porque si te pones a ver, la mayoría de culturas antiguas no eran realistas, ¿no? La mayoría de culturas antiguas tenían una capacidad de abstracción y de transformación que a mí me ha interesado mucho y lo que yo hago es eso, es transformar la realidad. Yo no pinto la realidad como es, ¿no? Yo la transformo, la hago líneas y la transformo a una Claro. simbología personal, ¿no? Y las culturas antiguas, la Ujú. egipcia, la peruana, bueno, no por no decir peruana, pero digamos la preinca, tienen mucho de eso, ¿no? Y sí, yo también tengo no sé cómo llamarlo, es una especie de afición, de perplejidad y maravilla por todas estas expresiones, para mí son pre-incas, desde la arquitectura hasta no sé, Ujú. las Claro. momificaciones, los mantos, ¿no? Que son extraordinarios, ¿no? Sí, tú dijiste algo interesante, de que el arte no puede estar ajena a la vida misma. No me explico cómo en las universidades, en la currícula de las especialidades, no hay un curso de artes plásticas, porque las artes plásticas involucran muchas cosas, ¿no? Entonces, que complementaría lo que vienen haciendo los estudiantes en las diferentes especialidades. No hablo solamente de ingeniería, porque el arte es transversal. El arte es como un escenario magnífico a donde recurrimos en algunos instantes en que algo nos agobia, nos persigue y queremos explotarlo, ¿no? Pero no tenemos ese espacio. Es más, qué bacán sería
de que un día venga Fito Espinosa, porque tú has dictado también en la San Ignacio, has hecho docencia también, la pregunta es ¿qué no has hecho? Entonces, y siendo tan joven, a mí me encantaría, Fito, francamente, y voy a comprometerte públicamente. Yo tengo 42 años y me encantaría que nos obsequies 40 minutos y les hables a mis estudiantes de la importancia de la pintura y del arte en la formación de un profesional de la ingeniería, porque tiene mucho que ver. Es más, cuando tú cuentas, y qué honesto que eres, que había momentos muy difíciles y que le des un mensaje, cómo has podido tú ser resiliente en ese momento, ¿no? Superar eso y no tirar la toalla y bueno, pues me dedico a otra cosa, ¿no? Como probablemente muchos lo han hecho. No hablemos de pintores, hablemos de ingenieros, emprendedores que le llaman ahora. Entonces, eh, quisiera tener ese placer como mañana, pasado, para que, como ahora las aulas no son de 40 porque son virtuales, entonces en un Zoom como ahora podemos llegar a 100 y la gente sincera deben estar ahorita, que te digo, extasiados con tu presencia. Alucinante porque jamás imaginaron que Fito Espinosa podía estar aquí en la UNI, en un mundo de ingeniería, cuando cada obra tuya detrás tiene todos esos argumentos ligados a la ingeniería también, ¿no? Como es la creatividad, la innovación, la evolución, y sobre todo que en esa evolución que has tenido, el público te sigue acompañando, te sigue siguiendo. Eso es algo que no todos lo tienen, y tú tienes esa aura, ¿no? ¿Y qué más piensas tú incursionar? Ya estás en la música, en la cerámica, la pintura, la narración, la ilustración. ¿Qué esperamos de Fito Espinosa? ¿Qué te gustaría hacer que hasta ahora no has podido hacerlo? Bueno, sobre cosas pendientes, tengo ahí varias, ¿no? Varias cosas pendientes. Siempre hay cosas para hacer. Pero ahora, retomando un poco la primera pregunta, es que la educación es un tema enorme, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas justamente porque creo que hay un vacío gigantesco con respecto al arte y la educación, especialmente en el Perú. Creo que hay otros países que son más avanzados en ese sentido. Y sí, como tú dices, yo lo que creo es que el arte debería ser un curso tan importante como las matemáticas, como la literatura, como el lenguaje, como cualquier otro curso básico, en todo el colegio, en todas las universidades, en cualquier carrera. Porque lo que hace la mente, desarrollar la parte creativa, desarrollar una manera en la que tú vas a poder solucionar cosas. No necesariamente vas a ser artista para poder tener cursos de arte y aprender a apreciarlo, porque te va a generar, te va a dar la posibilidad de usar la mente para solucionar cosas de otra manera. Entonces, Así el es. arte, no vayamos a ser artistas, sino porque el arte te da la posibilidad de utilizar tu mente de una manera creativa. Y eso va a hacer que tú puedas desarrollar en la carrera que tengas, tu mente va a poder Así es. funcionar de una manera creativa y vas a poder desarrollar o solucionar cosas que no necesariamente tengan nada que ver con el arte, ¿no? Entonces, pero en términos de educación, eso todavía no se ha implementado prácticamente en ninguna universidad, ¿no? Entonces ahí hay un reto enorme para lograrlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, por el lado de la educación, ¿no? Por otro lado, el lado de los... Ah, sí. yo he entrado por el lado de la educación de los niños porque creo que los niños tienen esa apertura, ¿no? A veces hay adultos que ya, pues ya, Dejaron de ser ya los niños. adultos Dejaron de ser niños. ya, ya estamos fallados, pues. Los niños todavía no han aprendido que el arte es algo separado, ¿no? Entonces, Claro. es el momento en el que ellos pueden interiorizarlo como algo, así vaya a ser Así. abogado, ingeniero, lo que sea, pero los niños todavía tienen la capacidad de poder interiorizarlo, ¿no?
Entonces, por ahí hay mucho que hacer por el lado de los niños. Y también es interesante, como tú dices, ¿no? Hablarle a los adultos o a los jóvenes que están estudiando otras carreras para que puedan entender o abrir su mente y darse cuenta que el arte no es algo que haces cuando te sobra el tiempo, sino es algo que va a generar un Así es. cambio en tu mente y que te va a ayudar a solucionar cualquier cosa en tu vida. Cualquier cosa, ¿no? O sea, va a poder acompañarte. Ahora, con respecto a los pendientes, uy, sí, claro, hay tantas cosas por hacer. Mira, por ejemplo, lo que hablamos de educación, eso es, o sea, un tema vasto, ¿no? Que ni siquiera sé por dónde podría empezar, ¿no? Porque Vas a comenzar por la vamos por uni, los Fito, no niños, te preocupes. vamos por la... Pero sería genial. A mí me gusta mucho tener este acercamiento con no sé, aproximarte a carreras que son muy distintas, porque justamente creo que pueden validar, en todo caso, la opinión que yo tengo, que te estoy contando, ¿no? Que el Así arte es, es algo claro. inherente al ser humano, que todos lo necesitamos, ¿no? Todos lo necesitamos como algo natural, no es algo que sobre el tiempo, ¿no? Sino es una sensibilidad, ¿no? Es una sensibilidad especial para, de alguna forma, entender el mundo y entender lo que nos ocurre, ¿no? Claro, y has dicho algo muy importante. El niño es espontáneo. El niño no tiene malicia. El mejor abrazo es el abrazo de un niño. Entonces, el problema es de que muchas personas en el tiempo dejan la creatividad propia de ser una cosa de niño, y cosa que no es así. El ser humano tiene que crecer en su espontaneidad, en su libertad, cosas. Cuando uno le regala a un niño cajas de 50 colores y le regala a un niño, no, y no va a ser pintor como tú dices, solamente va a... Un día le dije a un niño, a ver, píntame la tristeza. Estaba con tiza, la casa de presencia, le digo, a ver, al uno, le pongo 15 puntos a la pizarra y me dibuja la tristeza, me pinta la tristeza. Entonces, tenemos un temor, ¿no? Dice, pues, el arte, todos somos en el fondo artistas, habilidades que tienen, ¿no? Acá hay una pregunta. Una alumna, Nicola, dice, muy interesante y productiva la entrevista. Cuando decidí estudiar pintura fue duro porque tuve que de alguna forma sacrificar la aprobación de mi familia, ¿no? De algunas personas, ¿no? Eso primero. Y después, mucho tiempo he vivido de una manera muy austera, porque sabía que necesitaba involucrar. No me iba a traer un trabajo Uh -huh. fijo, no me iba a traer eso que todo el mundo quisiera, ¿no? Acabar una carrera y listo, te pagan tu salario y ya está, ¿no? Entonces sacrificas eso que es como esa seguridad, pero yo dentro estaba seguro, ¿no? Porque yo pensaba que si yo hago lo que realmente amo y lo hago bien, pues tal vez tendría que esperar un poco más para tener esta seguridad. Uh -huh. Entonces a veces hay que tener esa paciencia, ¿no? Claro, una vez yo es que leí un libro que el título era muy sugerente. Más importante que la inteligencia es la fuerza de voluntad, ¿no? Y acá, por ejemplo, Denis Tapia, un estudiante de la uni, dice, buenas noches, Fito. Creo tener similares características que tú. Aprendí a tocar instrumentos como guitarra, quena, zampoña y también me gusta el dibujo, pero no sé nada de bocetos y todo eso. Además, estudio ingeniería y también me gusta escribir poemas y poesías. ¿Qué me puedes recomendar?
Así de fácil. Bueno, tienes que evaluar, ¿no? Tienes que evaluar ese lado artístico que tienes, si realmente tú vas a sacrificar, porque hay que sacrificar varios años de tu Claro. vida para realmente darle el todo para ser artista, entonces dale, o sea, tienes que mandarte para ser artista, porque si es lo que más te gusta, pero si, digamos, no estás dispuesta a sacrificarlo y quieres algo seguro, pues... Ajá. Pues sigue en la uni. No, no, pues Fito, no le digas eso. Giancarlo Paucar dice, muy interesante la entrevista. Gracias, Fito, por transmitir tu experiencia. Siempre es un placer saber de ustedes, porque traen cosas nuevas y nos ayudan a ser mejores. Carla López dice, me encanta la entrevista, ingeniero Arévalo. Fito, siempre es un placer poder escucharte, poder verte. Cuéntanos, ¿cuándo nos regalas otro libro? Lo tengo pendiente, ¿sabes? Lo que pasa es que el asunto de los libros es complejo, porque es como intervienen las editoriales, ¿no? Este, es un tema complejo. Por eso es que he dejado de hacer libros. Y tengo un tema pendiente con libros. Este año, para fin de año, quería hacer un libro. No sé si lo voy a lograr. Pero si no es este año, lo voy a hacer el otro año. Entonces, bueno, cuando lo hagas, Fito, te voy a suplicar presentarlo acá en la facultad. Y voy a invitar a todos los Perfecto. estudiantes para que sean testigos, porque nunca se ha presentado un libro de arte en la uni para comenzar, y menos de los que tú escribes. Milagro Montalvo dice, pienso que el arte es inherente al hombre desde la antigüedad, y los personajes que pinta Fito con esos ojos gigantes me atrapan. ¿Por qué los ojos son gigantes? Bueno, eso ha sido un proceso, ¿ah? O sea, no es que Ya, mi primer dibujo fue un ojo gigante, ¿no? Lo que pasa es que hubo un momento se fue en el despertando. que quise hacer mi trabajo más relacionado con algo muy ingenuo, ¿no? Con algo muy como básico, muy primitivo. Y lo primitivo para mí era regresar a mi etapa de infante, mi etapa de niño. Y me di cuenta que mientras hacía las cabezas más grandes y los ojos más grandes, los personajes parecían más niños, ¿no? Y en el fondo me di cuenta que lo que quería era yo retroceder a ese momento en el cual yo era niño y me sentía libre de crear, ¿no? Era libre de jugar, no había tiempo, no importaba nada, no me preocupaba por nada. Entonces me di cuenta que quería manifestar esa libertad, ¿no? Ya. Isabel Pinto pregunta, ¿el estilo va evolucionando o va cambiando? Mira, yo creo que va cambiando, porque la evolución tiene ese defecto de pensar que viene de algo malo o de algo pobre a algo rico, ¿no? A algo evolucionado, algo bueno. Y no, ¿sabes qué? O sea, yo desde que acabé la universidad creo que hacía trabajos bastante elaborados. Ahora a veces los veo y digo, wow, qué tal trabajo que me daba, ¿no? Así que yo creo que va cambiando, ¿no? A veces para bien, a veces Ujú. para mal. No, en tu caso ha sido para bien. Fito, también leí por allí, porque he estudiado como para SUSTI, para entrevista, este, Me he dado cuenta, me he dado cuenta. leí que estabas en el mundo de las animaciones. Y eso tiene que ver con una carrera que editamos acá, que es la ingeniería mecatrónica, que también tiene que ver con la inteligencia artificial, y es un tema súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso de las animaciones? Bueno, no, en realidad no he hecho una animación hasta ahorita. Ya, Lo que tengo es, volviendo a una pregunta que hiciste hace como tres preguntas, que tenía que ver con los pendientes, ¿no? Creo que uno de los grandes pendientes que tengo es hacer alguna animación, ¿no? ujú, Lo que pasa es que es complejo, es algo que requiere de un trabajo en equipo extenso, ¿no? Hay que trabajar con un equipo muy grande, requiere de presupuestos grandes y bueno, tal vez por eso todavía no he incursionado en hacer claro, una animación, ¿no? pero, pero para Fito Espinosa ningún presupuesto es un límite por la calidad que tienes. Así de fácil. Pues gracias. ¿Ah? Yo estaba leyendo ahí que estás en todo y francamente eres admirable. ¿Qué edad tienes, Sí. Fito? No, tengo 50.
Este año cumplo 51. Uy, ¿así? ¿En qué mes para ir con toda la gente a tu casa a hacer una serenata a punta de pincelazos y darte un feliz En cumpleaños? julio, en julio, en julio. Ya fue. Qué bien, qué bien, qué bien. Y, y tus hijos o tus hijas en este caso, lúdicamente, también ingresan a tus talleres, te miran, te observan, parten, o tú ya vas viendo que tienen alguna vena. Yo tengo una hija de 18 años que está estudiando, Ya, acaba de entrar a la Católica a Arte y ella dibuja increíble. Así que parece que, bueno, ha heredado, pues es algo que le nace naturalmente. claro. Y tengo Prepárate, otros Fito, hijos, tengo... Sí, 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 sí. Pero bueno, ella está ahorita en la Católica Arte, ¿no? Estudiando. Y Ujú, tengo otros 3 hijos, hombres, que son más chicos. ujú, Y ya, bueno, no se puede saber todavía, porque todavía están un poco chicos, claro. ¿no? Tienen 9 años, 5 años, entonces todavía son proyectos, todavía no se puede saber muy bien qué va a pasar con ellos. Pero también deben ser tu fuente de inspiración. Hacen preguntas Ah, que claro, sí. realmente uno no está preparado para darlas en el momento, porque son bastante profundos, ¿no? Casi filósofos. A ver, Totalmente. acá me habla Isabel Pinto y es la hija de un profesor y su hermano Samuel también es pintor, ¿no? Samuel Pinto se llama él. Finalmente, la pregunta de la noche, Fito. ¿Qué te ha parecido estar en este programa de ingenieros de esta manera tan especial y que ha generado esta noche? Muy feliz de tener tan cálida. Creo que tú me has demostrado, por más que vengas de una facultad de ingeniería, qué sé yo, tener una sensibilidad muy cercana a cualquier facultad de humanidades. Y me gustaría mucho poder tener más relación con sus alumnos. Creo que que existen en nuestra sociedad es Así es. Sí, mira, Fito, yo estoy hablando con los alumnos, porque yo dicto los lunes, martes, miércoles y jueves. Mañana voy a dictar de 8 a 1. En esas conversaciones, un alumno, al enterarse que ibas a estar esta noche con nosotros, me dice, ingeniero, ¿le puedo pedir un favor? ¿Quiere que le suba 5 puntos? No, me dices, no quiero que usted le transmita algo a Fito. Quiero que le pida un favor. ¿Qué favor? Le digo, y eso es el que te voy a decir. Y también siento eso, porque también un poco yo soy un pintor, un artista medio frustrado, porque siempre me atrajo la pintura, porque tenía un vecino que pintaba con óleo. Y yo me pasaba horas viendo cómo él pintaba. Y un día le pregunté, ¿cuál es la parte más difícil de pintar? Y me dijo, la mano. Y le pregunté, don Enrique, que se llama Enrique Martínez, y le dije a don Enrique, le digo, ¿y qué es más, a quién es más fácil pintar? ¿A un niño o a un anciano o a un adulto? Más fácil un adulto, porque el niño se mueve, me dijo, es más inquieto. Entonces, yo estaba fascinado, ¿no? Viendo lo que hacía él, y bueno, quisiera invitarte, quisiera comprometerte, Fito, a dos cosas. Primero, que cualquier momento que tengas un espacio, nos obsequies una media hora para que les hables en directo a los alumnos en medio de la clase de la importancia del arte. Y estoy creando un escenario de habilidades blandas a través de la actuación y la pintura. Y si ellos te ven porque te admiran, entonces van a sentir la mayor motivación. Y acá en el hall de mecánica tenemos una pared que me encantaría que
hagas un mural, un boceto con ellos, que te ayuden, que te vean, que colaboren y que se involucren y que quede ahí plasmado, porque así trasciende el ser humano. Un día el médico le dijo a Teodoro Van Gogh, cuando vio su arte, su cuadro de los girasoles, le dijo: oye, Teodoro, yo salvo solamente vidas, pero tú con tus cuadros vas a salvar almas y espíritus. Y en ese escenario estás tú, Fito, porque muchas personas al ver tus obras, al leer tus cuentos, tus libros o tus ilustraciones, llaman la atención y los sustraes. Y en ese momento ellos subliman cualquier tensión que podrían estar, o de la cual podrían estar siendo agotados. Esa es la maravilla, ¿no?, de que tiene el arte, y en particular la pintura y la música, nos sustrae. Por eso, Fito, te comprometo, y ojalá que nos obsequies, que eso va a quedar, como dicen las oraciones, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Fito, por estar esta noche con nosotros. Perfecto. Así que... gracias a ti. ¿ya? Y nada, un saludo para todos los que nos están viendo ahorita. En verdad, me siento honrado de que me inviten de esta forma. Y nada, un saludo enorme y ya conversaremos sobre arte, ¿no? Correcto. Y también agradecerte públicamente porque mi nieta ha ido a tu galería. Oh, porque qué bueno. es tu seguidora, tiene 10 años, claro, ¿no? Y se quedó encantada y tú le regalaste un libro. Nadie lo puede tocar, solamente ella, ¿no? Así que va a tener que ir yo para que me regales uno, autografiado, obviamente. Bueno, Fito, una vez más, en nombre de toda la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en particular de la Facultad de Ingeniería Mecánica y del Centro de Posición Social, te expreso mi gratitud, mi complacencia por haberte tenido hoy día, y parece una de tus obras, una fantasía haberte tenido aquí. Muchas gracias, Fito, por tu tiempo, por tu vocación, por tu sinceridad, por esa sencillez, por esa calidez que muy pocas personas transmiten. Y eso es lo que has transmitido esta noche. Por eso me siento halagado, y todos nosotros nos sentimos halagados por tu presencia. Muchas gracias, Fito. Estamos en contacto. Y ¿qué te puedo decir? Si hay dioses, que te bendigan todos. Y si hay un Dios de la inspiración, que siga siendo aquel que cada día te permita descubrir nuevas y mejores maneras de expresar tu arte a través de todas las manifestaciones que tienes tú en ese amplio